Buenas noches, señores estudiantes. Un gusto tenerlos nuevamente. También tengo caritas nuevas. Muy buenas noches, Hola, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Es- doctora. Buenas noches. Bueno, ustedes saben que ya es la última semana de que vamos a analizar temas. El siguiente será solamente de repaso. ¿Ya? Al final, pues nos vamos a las preguntas que tengan, sea por la materia o sea por el foro y la actividad que tenemos para esta semana y la siguiente. Ya, primeramente, pues hacerles un pequeño recordatorio de lo que nosotros analizamos en la semana anterior. Esta semana es la segunda parte de la semana del derecho positivo. Em, eh, es un poquito más corta. Voy a presentarles un video para que sea un poco más, para que puedan entenderlo de la mejor manera, para que comprendan pues que en el derecho positivo es en sí pues el conjunto de normas jurídicas escritas y vigentes en un determinado lugar y tiempo, con la diferencia pues que tenemos del derecho natural sobre la historia de Antígona y ahora pues con lo que existe dentro de lo que podríamos nosotros que se opone al derecho natural, que considera como principios universales de justicia, por lo que pone como ejemplo en el derecho positivo las leyes penales, constitución, decretos, códigos civiles, y etcétera, ¿no? En cierto punto, pues el derecho positivo es creado por órganos humanos, legisladores, jueces, impone sanciones. Entonces, vamos desde ese punto, porque hay varios de conocimientos de derecho positivo, el inglés, el italiano, ¿no es cierto?, para que podamos entender de la mejor manera. Ya, voy a presentarles el video. Está Llegó ampliaciones de demasiado Amparo, la única lento manera de obtener los descuentos más exclusivos en tus internet. productos favoritos. Ya, Amigas y amigos, una vez voy a compartirles pantalla. Vez más con ustedes Jorge, ¿pueden confirmar si se escucha? para Sí se reflexionar escucha. Sí, aquello doctor. que me gusta, que me apasiona, que me encanta y contagiarles a ustedes el gusto y la alegría de estudiar la filosofía del derecho. En esta oportunidad quiero reflexionar brevemente sobre la escuela del derecho positivo. En las reflexiones anteriores les había explicado el origen del positivismo y lo habíamos dicho que era la corriente filosófica que sostenía que el origen del conocimiento verdadero eran los sentidos, por lo tanto es algo experimental. Y acá, aplicado al derecho, es exactamente lo mismo. El derecho opuesto
al derecho natural, porque el derecho natural no es experimentable, en cambio el derecho positivo algo experimentable, algo que resulta, si quieren ustedes, del laboratorio de los sentidos. Pero, ¿cómo explicarles en concreto la práctica del derecho positivo? Así como yo había tomado de Sófocles el drama de Antígona para explicar el derecho natural, hoy voy a tomar otro pasaje de la antigua Grecia, que es la muerte de Sócrates. Y Sócrates no es un positivista, sin embargo, él defiende al positivismo. Y por eso los invito conmigo a revisar brevemente la tragedia de Sócrates. Y ahí vamos a entenderlo totalmente. Primero, ¿quién lo escribió? Platón, que fue el discípulo de Sócrates, describe en su diálogo Critón. No se olviden que los antiguos maestros griegos enseñaban las doctrinas mediante diálogos y los personajes representaban cada una de las tesis y así se aprendía. Yo considero que eso está vigente, que es lo pertinente para enseñar. Por ello, invito a disfrutar de este diálogo de Platón, que es el diálogo de Critón, que nos describe en qué consiste la tragedia de Sócrates. Sócrates es condenado injustamente por los tribunales de Atenas a la pena de muerte. Espera en su celda el momento en que deberá beber la cicuta. La cicuta es el veneno. Es la hora del alba, del amanecer. Critón, el gran amigo de Sócrates, obtiene entrar a la prisión para solicitarle, a nombre de sus amigos, de sus discípulos, que escape de la prisión y huya de la ciudad. El tiempo apremia. La nave de Delos, cuyo arribo al puerto señalaría el fin de la vida de Sócrates, debe llegar ese día o al siguiente día. Por eso sus amigos han preparado todo para la fuga e incluso algunos disponen de dinero suficiente para lo que sea menester y todos están dispuestos a afrontar las consecuencias que se sigan de la liberación de su maestro. Yo los invito a imaginarnos, porque también debemos utilizar el imaginario personal nuestro, de grupo, de aula, para imaginar a un maestro de la calidad de Sócrates preso por defender sus convicciones, por defender sus teorías, y preso y condenado a muerte. Los discípulos leales, casi ahora no los existe, espero que después me reconozcan, decir, este me enseñó filosofía, pues no le dieron la espalda. Critón logró introducirse y informarle que todo estaba listo para la fuga. ¿Cuál fue la actitud inesperada y la actitud todavía más desconcertante de Sócrates? Cualquiera de nosotros, muchas gracias, ¿dónde está el carro? Y nos fuimos. No, van a ver. Frente a la angustia de Critón, Sócrates conserva toda su serenidad y entereza, y dispuesto a ser fiel a sus principios, analiza con su amigo, a la luz de la razón, si la fuga sería un acto justo. Recuerden ustedes que en Antígona justo era
cumplir los preceptos de los dioses, enterrar a los muertos. Sócrates dice, ¿qué es lo justo? Y le dice a Critón, reflexionemos. Al respecto expresa Sócrates, nosotros, ya que la razón así lo manda, no examinaremos otra cuestión que la que ahora mismo mencionábamos, es decir, si obraremos justamente pagando dinero y prodigando favores a los que me han de sacar de aquí, siendo nosotros fugitivos, amén de cómplices de la huida, y cometeremos verdaderamente injusticia al hacer todo esto. Si resulta evidente que tal conducta sería injusta, no deberemos pararnos a considerar, ni será forzoso que muramos por permanecer aquí cruzados de brazos, ni si habremos de sufrir lo que quiera que sea con tal de no obrar con injusticia. Sócrates asumió cumplir la ley porque la ley, en base a esa ley injusta, lo condenó y prefiere morir y no huir. ¿A quién obedeció Sócrates? Sócrates obedeció a la ley humana, a la elaborada por el hombre. Esa ley se llama ley positiva y no ley natural. De ahí surgen todas las corrientes del iuspositivismo y surgen basados en una serie de principios que son el marco histórico donde se fundamenta el iuspositivismo y surge en un entorno de los tiempos modernos donde cambia totalmente el concepto de la vida humana, de la libertad, del pensamiento, es decir, es el renacer. Pero sin embargo, nosotros que somos amantes del positivismo no la obedecemos. Y si podemos violarla o evitarla o complicarla o confundirla, y sin embargo creemos y decimos defensores de la ley, nos falta honradez si es que asumimos esa corriente iuspositivista. A igual que quienes asumen la corriente iusnaturalista, nos falta honradez. Por eso invito que estas reflexiones filosóficas sean parte de la formación moral, ética y sobre todo del perfil desacreditado, devaluado del profesional del derecho. Muchas gracias y espero muy pronto conocerlos personalmente y sí, dialogar y disfrutar de esto. Interesante, ¿verdad? La historia en el que cambia profundamente el derecho natural al derecho positivo. Si necesitan vuelta a escucharlo, pues ahí queda grabada la clase. Para seguir, pues nosotros como haciendo un breve resumen a todo lo que es el derecho positivo como segunda parte, hablamos primeramente sobre, bueno, siguiendo con el derecho positivo correspondiente a esta semana, vamos a hablar sobre el derecho positivo alemán. La filosofía jurídica comprende, pues, en esta vertiente se nutre de ideas enriquecedoras, más concretas, al afirmar de todas las ideas más profundas con producto a la necesidad que nace como el derecho del positivo alemán. Voy a compartirles
unas diapositivas. Espéreme un minutito, por favor. Ya, como les estaba diciendo, pues en el derecho positivo alemán, para mayor comprensión en esta parte, nos vamos a ubicar en la parte respectiva de la bibliografía básica del texto de filosofía del doctor Homero, donde habla sobre el filósofo y antropólogo Luis Feuerbach, alemán llamado también Andreas, que nació en Alemania, proporcionando datos básicos sobre su vida y trabajando profundamente en la necesidad de todas estas ideas. Él opinaba pues que Dios mismo es una idea creada por el hombre según el ideal de sus propias necesidades, solo que existe la naturaleza que es eterna y que se explica por sí misma, donde recurre a Dios para explicar la naturaleza, que es una pretensión de aclarar lo natural por lo innatural, lo existente por lo no existente, lo concebible por lo inconcebible, afirmando pues todos estos términos que todas las ideas son productos de una necesidad. Dios mismo dice que es una idea creada por el hombre, ¿no es cierto? Entonces, es según el ideal de sus propias necesidades, eh, nace, nace mismo otro criterio como el de Rudolf. Rudolf Vuelta fue un influyente jurista alemán asociado con la dogmática, reconocido como fundador de la sociología del derecho. Sus teorías tuvieron un impacto significativo en el estudio del derecho, especialmente por un enfoque en la función social del derecho. Es considerado como figura clave de la evolución del pensamiento jurídico moderno. A la edad de 50 años, Rudolf se dio cuenta de que su doctrina adolecía de un defecto metodológico, el de suponer que las instituciones y los conceptos jurídicos fuesen, sin embargo, una materia prima de la lógica jurídica, ignorando que el derecho es una realidad sociológica. Pues sin embargo, en una etapa madura afirma que todo derecho tiene un fin, toda norma pretende también conseguir una finalidad, por lo tanto, pues el derecho es la tutela, protección y la regulación de los valores sociales. Rudolf, en la obra de esta importante jurista, fue uno de los principales teóricos de la jurisprudencia de conceptos, experimentó una evolución muy significativa a la jurisprudencia de intereses. Sus escritos son un reflejo de ello. Cuando él, al tener pues sus 50 años, se concentró en la ciencia jurídica positiva que él había cultivado e impulsado, adolecía de un grave defecto metodológico, el de suponer que las instituciones y los conceptos jurídicos fuesen de materia prima de la lógica jurídica. Cuando el hombre lucha pues por ese derecho, se realizaba como influyente ante el derecho, la necesidad de mantener una actitud moral, de salvaguarda de unos valores que no siempre pues son intereses físicos, matizando también esta que se aleja del practicismo y del utilitarismo, que se lo ha hecho, pues, achacado, pues, no sin razón, con una manifestación más de carácter contradictorio. Otro filósofo historiador del derecho y político alemán fue Otto Bohm. Es conocido por su obra magna, el cual consta de 4 volúmenes. Su trabajo es fundamental para el estudio del derecho alemán. Él concebía que el derecho como una manifestación de la vida comunitaria, el derecho pues nacido por la vida íntima de las pequeñas comunidades, es el genuino derecho. Él formulaba jurídicamente que era necesario la indagación histórica sociológica,
para descubrir vuelta a la esencia de los ideales de juristas, para que después sean plasmados en normas positivas. Hay temáticas que es el derecho alemán de las corporaciones. Este ilustre historiador del derecho destacó el estudio detenidamente de una estructura corporativa del derecho alemán y la configuración social y política de Alemania medieval, integrando pues sectorialmente en comunidades clasistas, cada uno pues con su propia vida y conciencia jurídica. El derecho positivo, según el historiador, ha de ser la expresión de esta conciencia o vivencia social del derecho. El método propuesto por él era la formulación jurídica, histórica y sociológica con el fin de descubrir las esencias, las íntimas vivencias de los ideales de juristas que poseen cada comunidad política. La idea del derecho, esta vivencia del derecho que es propia y genuina de las comunidades naturales, independientemente de las normas positivas, para que puedan regirse de acuerdo al derecho natural. En el derecho italiano, vuelta con diferencia, el autor antes mencionado cambiaba su conocimiento pues cuando llegó al positivismo italiano, que ha ejercido pues gran influencia dentro de las ideas juristas, especialmente a través de Norberto Bobbio, que fue un destacado jurista, abogado, filósofo y politólogo italiano. Sus trabajos exploraron temas cruciales como la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Entonces, por el conocimiento del derecho natural al derecho positivo, para defender nuestros derechos, pues se crearon constitución, leyes, ¿no es cierto? Manifiesta, pues, que entender el positivismo jurídico hay que distinguir tres aspectos fundamentales. El positivismo jurídico, que es una manera especial que abarca el estudio del derecho, y como segundo punto pues representa una concepción específica de este último. El tercero pues constituye una ideología de la justicia. En el primero, el positivismo es el que adopta frente al derecho una actitud no valorada, y para distinguir un precepto jurídico de la otra no jurídica se basa exclusivamente en datos verificables. En el segundo vuelta se trata de la concepción doctrinal que liga el derecho de la formación de un poder soberano capaz de establecer y aplicar sanciones al Estado. En el tercer aspecto, vuelta, es de naturaleza ideológica. Como ideología, el positivismo jurídico consiste en atribuir el derecho, que es lo que solamente ha hecho de existir, un valor positivo independientemente de cualquier consideración, orden justo o ideal. El profesor Bobbio juzga que para caracterizar correctamente la posición conocida con el nombre de positivismo jurídico, manifiesta una postura en la que el positivismo jurídico es en primer término una manera especial de abordar el estudio del derecho. En segundo lugar, representa una concepción específica de este último. El tercero terminó pues constituyendo una ideología de la justicia. En este aspecto no existe, según el maestro italiano, una relación de índole necesario, sino que él en esta decisión judicial presupone que la existencia de los preceptos que aplica la formulación del Estado, el conjunto y el poder político crea y hace cumplir constituyentemente una unidad. Como el autor, el positivismo jurídico es una tesis conceptual acerca de lo que es derecho y lo que es una delimitación del concepto de derecho. En el positivismo jurídico, como teoría, en cambio, es una tesis, o mejor dicho, un conjunto de tesis, donde sostiene que el derecho positivo, por el mero hecho de ser positivo, de ser derecho positivo,
es independientemente del cual sea el contenido de sus normas, es moralmente justo y por lo tanto tenemos el deber moral de obedecerlo. En otras palabras, pues el juicio acerca de la moralidad del derecho se hace aprender del juicio acerca de la juridicidad. Si una norma es jurídica, es válida. Entonces, por el mero hecho de ser jurídica, no importa que sea lo que ordene, es necesariamente justo y tenemos el deber no solo jurídico, lo cual sería una obviedad también, sino también como moral de obedecerla. En la escuela jurídica del derecho, como un resumen del realismo jurídico americano en las líneas comunes del realismo, tenemos que la concepción del derecho como fenómeno es la constante renovación de la creación judicial. También tenemos pues que como manera de ejemplo el divorcio temporal entre el ser y el debe ser, el derecho a efectos de su estudio, que durante la investigación misma sobre lo que es la observación y la descripción, como por ejemplo lo que hacen los tribunales, que debe de permanecer en la medida de lo posible, el juicio del valor, la ética, el buen nombre, el que debe de sustentarse en previas descripciones neutrales, cómo funciona actualmente el derecho. Como otros temas o como otro educador jurídico tenemos a Roscoe, que desempeñó como un decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nebraska. Él no acepta pues que el derecho haya principios eternos e inmutables. El derecho debe de ser juzgado por métodos experimentales, lo manifiesta, que el derecho es fluido y que cambia cuando cambian las condiciones sociales a las que se debe su vida. La verdad, pues en sus principios es relativa, no absoluta, señala el fin y el propósito del derecho, no su naturaleza, sino la jurisprudencia, que es una ciencia de ingeniería social que se ocupa pues de aquella parte del campo total. A diferencia de Oliver, que fue un jurista estadounidense, él manifiesta que la vida del derecho no ha sido la lógica, sino la experiencia, las necesidades sentidas en la época. El derecho lo encarna la historia del derecho de una nación a lo largo de los siglos y que pueden tratarse como que si contuvieran únicamente un libro de matemáticas, pero en realidad pues lo que es el derecho es preciso saber lo que ha sido y lo que tiene que a devenir. Benjamin, otro autor jurisconsulto pues estadounidense, donde opina que la sentencia no es solo un proceso de descubrimiento. La lógica, la aplicación, el juez interpreta la conciencia social y le da la realidad en el derecho para él hacerlo contribuyente también de forma y modificar la conciencia que interpreta. En el movimiento realista jurídico norteamericano, pues no es propiamente una escuela al no tener ni un credo ni un programa común. Tiene como puntos de contacto que investiga y estudia el derecho de los tribunales, como el autor Carl, que es un historiador estadounidense asociado a la escuela también del realismo jurídico, que debe de ir de una manera fundamental al estudio de la conducta real de los jueces. Sostiene también Frank que las resoluciones de los jueces se encuentran detenidamente muchas veces por las dietas del juez, o sea, sus preferencias personales, sus prejuicios y sus estados de ánimo. Truman subraya y analiza las fuerzas subconscientes y los elementos irracionales de la vida social humana. En la sociología del derecho verdaderamente interesante, que es la postura sustentable, pues para el autor que entiende el derecho como una combinación de poder y ética. El poder es la imposición de patrones de conducta mediante la dominación y la ética, que es la realización de patrones mediante la convicción del grupo. Pueden, sin embargo, existir separados, ya que son fenómenos independientes, aun cuando es más de las veces que coexisten, ¿no? Eso es todo, señores estudiantes, como segunda parte. Fue corto.
Les invito nuevamente que revisen el video del doctor. ¿Tienen tal vez alguna pregunta? Sí, profesora, buenas noches. Yo quería Buenas noches. que me puede explicar de manera sencilla, porque al leer en el texto mencionan la palabra exegénesis. ¿Qué quieren decir con esta palabra? Exegesis. Ya, exegesis, ya, eso. Relato o explicación. Ya. Es es la interpretación es la interpretación que le damos al tema. ¿Cómo les explico? Una interpretación objetiva del propósito, de lo que implica a nosotros el analizar el texto. ¿Ya? Como decir exegesis, como decir, lo que yo estoy realizando es un análisis, es una interpretación. No sé si me hice entender. Exacto, es un relato de explicación, como dice su compañera. ¿Estamos? Sí, Ya. Mis ¿Alguien buenas, más? ¿Otra pregunta? mis buenas noches respecto al tema. No tendría una pregunta, más bien acerca de la tarea, de la actividad que ya está disponible. Sí, yo ya la califico en estos 2, 3 días, ¿ya? Eso por un lado, esa es la tarea de esta semana. Perdón, la tarea de la semana pasada yo ya la califico en estos días y en esta semana pues tenemos la actividad práctica que es de la infografía que tienen esta, si no me equivoco, hasta 29 creo que es, déjeme revisar. Mi disculpe, ¿puede Hasta el darme 25, explicaciones doctora. acerca de esta tarea? Hasta el 25. Incluso les puse un anuncio. Sí, hasta el 25 de mayo. Gracias, señorita. Ya, mis gracias, que quería saber un poco más sobre la tarea, porque solo la vi y dije, Sí, es una infografía sobre el tema relacionado con las estratégicas que está colgado en el sistema. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, muchas gracias. Nos vemos la otra semana, chicos, cierto, una situación. La otra semana vamos a hacerlo un poquito más dinámico. Revisen las autoevaluaciones para que todos participemos, ¿ya? Abran su guía didáctica. Vamos a analizarlo pregunta por pregunta, ¿ya? Porque es un repaso de la unidad 1 y 2, creo que es, si no me equivoco, y vamos analizándolo conjuntamente, ¿ya? Muy buenas noches, entonces, para que estén preparados para la otra semana, que va a ser de esa forma. Descansen y nos vemos la otra semana. gracias. Buenas noches, doctora. Gracias. Una buena noche. Buenas noches. Una buena noche, doctora. Buenas noches.